Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es una alegría saludarles en esta actividad número 10 del tronco interdivisional fuera de sus aulas. Siempre es gratificante encontrarles, por supuesto, para debatir muchísimos temas asociados realmente al entorno en el que ustedes están inscritas e inscritos, digamos, reconociendo la sociedad. Hace rato me decía una de mis estudiantes, justo estoy reconociendo mi entorno y eso es muy interesante. Hoy por la mañana tuvimos una charla alrededor de la nanotecnología, que es, por supuesto, muy interesante y que nos invita a reflexionar sobre muchos problemas sociales vinculados a la salud que estamos viviendo. Particularmente se tocó el tema del cáncer hoy y todas esas apuestas por lograr una cura mucho más asequible, mucho más inmediata, porque los temas de salud son un tema muy, muy importante para el entorno que vivimos. Junto a que hablábamos del cáncer, aparecen otros muy, digamos, radicales y que ahora, a partir de la pandemia han adquirido una potencia, digamos, inesperada, como la idea del suicidio. Por eso el día de hoy tenemos una conversación alrededor de de este tema, gracias a un grupo estudiantil que fue, digamos, liderado, guiado, particularmente, me gusta más hablar de guiar que de liderar, por Gerardo Marván, profesor de la licenciatura en comunicación. Y justamente este grupo estudiantil realizaron un documental sobre el suicidio que hoy vamos a poder apreciar. En ese sentido, entonces hay dos cosas que valdría la pena pensar. Uno, el tema, que es en sí algo que nos está acompañando. Con mucha preocupación en la universidad, hemos identificado que cada vez hay más enfermedades o trastornos o preocupaciones de salud mental, que para nuestra universidad no es un tema menor. Intentamos justamente que ustedes sepan que hay espacios de acompañamiento en esta escuela, que además hay solo una serie de apoyos importantes para que ustedes no caminen estos momentos difíciles en soledad. Esta es una primera cosa que quería subrayar sobre el evento del día de hoy. Y la segunda, precisamente, que sean estudiantes quienes elaboran estos documentales. Ahora van a verlo y bueno, es muy grato que dos compañeras que participaron en esta realización, justamente Odette Durruti Jardines está aquí con nosotros, y Luisa Paola Manjarres. Ambas, muchísimas gracias por estar compartiendo. Por supuesto que habrá un momento para intercambiar con ellas sus opiniones, sus comentarios, alguna circunstancia que estén pasando. Y bueno, como práctica, vean que la formación universitaria les permite con muchísima solvencia acercarse a temáticas como esta y además generar un producto visual, audiovisual, como el que vamos a tener oportunidad de ver, y que entonces no se trata solo de lo que pasa en sus aulas, sino todo aquello que ustedes pueden generar precisamente relacionándose con su sociedad. Agradezco muchísimo a Odette y a Luisa por estar aquí. Hay un equipo mucho más grande de personas que han participado, que me gustaría por lo menos señalar sus nombres, pero no olvidar a ninguno porque esto siempre es un riesgo. Alex Rodríguez Sánchez, quien también estuvo participando de este documental. También Jessica Rojas, quienes no pueden estar aquí por múltiples razones. Les digo, básicamente la principal es que trabajan, una vez que han egresado, trabajan ya. Mario Alberto Gómez, quien también participó en la realización documental. Carla Daniela Jiménez Lima y Jesús Omar Monterrubio Guzmán. Y creo que sea el total. No, ese está vacío ya, pero bueno, si olvido a alguien, pues le mandamos un saludo también porque es un equipo de trabajo muy grande. Así como ustedes están trabajando ya en equipos en el aula, esto se va a mantener toda la licenciatura y bueno, este es un resultado de ese trabajo en equipo que es muy valioso. Así que bueno, pues agradezco nuevamente. Podemos ver el documental y luego vamos a una serie de comentarios. ¿Quieren decir algo de inicio? Sería... creo que esté apagado, si quieres. Mira, aquí. Sí, gracias. Pues más que nada gracias por tomarse el tiempo de venir a ver el documental. Fue pues un trabajo bastante pesado que se trabajó durante 9 meses. Entonces espero que al verlo reflexionen también sobre el tema
y pues al final ya me dirán qué opinan o si tienen alguna pregunta de cómo fue todo este proceso de realización del documental. Y pues nada, muchas gracias. ¿Dani, quieres decir alguna cosa? Sí. Bueno. Prontito esperamos que ustedes estén acá, justamente presentándonos sus actividades, sus películas, sus documentales, todo lo que ustedes puedan hacer. Antes de pasar al documental, me piden que les informe a ustedes, que les invite a participar en el rally deportivo que tendrá lugar este 18 de agosto en el Parque Ecológico Xochimilco. Y esto tiene un costo, pero precisamente por ser ustedes estudiantes universitarios hay una cantidad de inscripciones gratuitas, así que si les interesa, por favor, pueden acercarse a la coordinación. Este rally incluye una playera y bueno, no sé qué tantas cosas hay, una gorra. Gracias por el tip, pero bueno, si les interesa, en la coordinación podemos darles precisamente información respecto a este evento del 18 de agosto a las 7:30 de la mañana. No sé cuáles son los premios porque me preguntaron ahorita, no tengo idea si hay un premio, pero el chiste es más bien convivir. Bueno, gracias y vamos con el documental y al final abrimos un espacio para preguntas. ¿Sí? Felicitaciones, por supuesto, gracias. por estar aquí. Gracias. Gracias. Nos pasamos yo creo que para allá para verlo, ¿no? Sí, claro que sí. O sea, nunca me preguntaría por qué lo hiciste, no me preguntaría, me extraña, no me preguntaría nada más le preguntaría, ¿estás bien ahí? Desde que tengo memoria, como mis papás son separados, realmente era a veces ver a mi papá y todo era increíble, pero pasaban 15 días y en esos 15 días realmente no sabíamos mucho de mi papá. De hecho, antes de que falleciera, a mí me daba como mucho miedo que pudiera como no conocerlo realmente. Y fue así, o sea, de alguna manera siento que siempre se guardó muchísimas cosas, que siempre fue una persona, a pesar de que sonreía, como que por dentro tal vez no decía, o sea, sentía algo completamente diferente. Entonces, sí éramos como, sí teníamos una buena relación, pero con mucho distanciamiento. Mi mamá y mi papá era como, mi mamá la responsable y mi papá como el divertido. Entonces toda la vida siempre fue así, como no es que tu papá no es responsable, solamente se las lleva a jugar y esto. Y para nosotras, para mi hermana y para mí, porque tengo una hermana menor de 18 años, era como, pues sí, es que ese es el papel de mi papá, ¿no? Yo era como la más cercana a él, la que más coincidía con él. O sea, los dos éramos muy extrovertidos, los dos éramos los que siempre andaban diciendo tonterías. O en la playa, por ejemplo, íbamos y los dos éramos los únicos que se querían quemar y en el mar y los demás, no. O sea, él y yo coincidíamos en todo, la verdad. Para nosotras siempre fue como necesario que mi papá fuera así, ¿no? Porque cuando nos regañaba mi mamá, nosotros íbamos con mi papá y era como, no, pues es que nos regañó mi mamá y él nos defendía y se ponía de nuestro lado. Entonces, realmente, y si le preguntamos a la gente, realmente todos recuerdan a mi papá como una persona súper amable, una persona dadivosa, que realmente siempre te decía que sí a todo. Entonces, yo creo que, al menos yo puedo decir, y a la gente con la que he hablado acerca de mi papá, que era una muy buena persona y alguien con la que te gustaba estar porque sonreías demasiado, porque te hacía reír y te hacía sonreír demasiado. Y súper amoroso con nosotras también, siempre. Era un hombre carismático, agradable, simpático. Yo me enamoré, de hecho, de su sonrisa. Hasta el día de hoy no conozco una sonrisa más hermosa que la de él.
Y eso es lo que yo siempre he buscado en alguien, una sonrisa, ¿no? Ver a la gente sonreír. Y él era muy cambiante, de pronto de malas, de pronto de buenas, y toda esa persona popular, exitoso que yo conocí, ya no lo era. Entonces, pues ya de casados sí teníamos problemas. Yo siento que todos los problemas fueron también en parte porque como él era ausente de este mundo, como que no tomó responsabilidades de ser ni esposo ni papá. Mi padre era un hombre muy fuerte, era literalmente mi figura total, ahora sí que mi tótem, porque no era mi padre biológico. Mi padre biológico se fue antes de que naciera y él me adopta totalmente, jamás hizo diferencia, incluso yo era el favorito, aunque mis hermanos digan lo contrario. Y pues al adoptarme él nunca hizo diferencia, era un hombre muy fuerte, muy alto, yo soy una persona algo baja, que nunca fui muy hábil, entonces para mí era este contraste de una persona fuerte, alta, apta, valiente, contra mí, que era todo lo contrario. Entonces para mí él era mi ídolo, era una figura de lo que debía ser un hombre y era mi meta alcanzar en muchos aspectos. Pasaba por mí a la escuela todos los días y todos los días me pegaban en la escuela. Entonces cada vez que llegaba tengo ese bonito recuerdo de que todas las veces fue así donde me dejaron tirado, me levantaba, iba y le ponía su regañada a la directora y me llevaba a casa y me decía defiéndete. Entonces esos son mis primeros recuerdos de mi papá. Sí, yo creo que es lo que más duele a veces, como recapitular ciertas cosas que tú creías que eran relativamente normal y darte cuenta de que no, porque constantemente me dijo que a veces no se sentía como contento, que no le gustaba como lo que hacía, que no le gustaba su trabajo, o sea, constantemente me dijo que no era feliz y yo no sabía qué hacer realmente, o sea, me decía eso y creo que todo lo que yo pudiera decir no cambiaba las cosas. Y una vez, así, en los últimos días, me dijo que él había soñado pues, que se iba a quitar la vida. O sea, que literal soñó todas las cosas, lo que hizo, etc. Y yo realmente no supe qué hacer, o sea, simplemente fue como, pues escucharlo y me dolió y lloré y lo abracé y le dije como que pues no lo hiciera, ¿no? Que estábamos aquí para él. Y así como me contó su sueño, así fue como pasó. Entonces, no sé, yo creo que sí hay muchas señales, pero a veces, o sea, no quieres darte cuenta o simplemente no les haces caso o crees que no es para tanto. Y eso duele muchísimo cuando sí fue para tanto, ¿no? Mi papá cuando yo era chiquito fumaba mucho. Y con los años se hizo la misión de dejar de fumar, dejó de fumar y a él le entra una depresión muy fea a partir del fallecimiento de mi hermano. Él se empieza a aislar y demás, y a raíz de que se aísla, él vuelve a fumar. Se retiró en un pueblo cercano a donde vivíamos, vuelve a fumar, pero lo empezó a esconder, porque él sabía que no debía fumar, él tenía problemas de corazón y demás, vuelve a fumar, empieza a hacer cosas que ya le recomendó el médico que no haga, lo ocultaba, y te trauma mucho, me deja ese trauma de que yo me acuerdo que una tarde salí y olí el cigarro y lo veo como lo tira y apaga la colilla, y yo le dije, ¿estás fumando? Me dijo, no. Y yo me quedé bastante extrañado, me meto al cuarto, ya me voy a dormir, y cuando me voy a dormir él viene a darme las buenas noches y nada más me dice, confía en tu papá, no estoy fumando. Y son como esas actitudes que empiezas a ver en las que empieza este camino de autodestrucción, pero ya no te lo quiere decir, y te lo quiere negar y lo quiere ocultar, y no lo entiendes en su momento, porque o sea, te acabo de ver, sabes que no es bueno para ti, ¿por qué lo estás haciendo y por qué vienes y me mientes y pides que confíe en ti? Pero es eso,
creo que era incapaz de aceptar que se quería autodestruir. El suicidio se define como todo acto intencional de atentar contra tu vida. El suicidio no ocurre únicamente bajo un cuadro depresivo, que es normalmente como muchas veces podemos asociarlo. El suicidio es más bien una respuesta, y como les decía hace un momento, ante una situación complicada, una situación adversa que necesito resolver, y dentro de las muchas posibilidades y las opciones de resolución del problema que tengo, una es acabando con mi vida, porque pongámonos en la mente de la persona que está pensando en suicidarse, ¿no? Sí, tengo un abanico de posibilidades, pero no veo todo el abanico, porque finalmente a nivel cognitivo, es decir, a nivel mental, de procesos mentales, como que tengo una visión de túnel que no me permite ver todo este abanico de posibilidades. Y la que veo más viable es justo terminar con mi vida, porque terminando con mi vida termina el problema. Pero es una solución permanente a un problema temporal. Aquí tendríamos que hablar de las etapas previas al suicidio, ¿no? Primero empiezan con ideas de muerte, y entonces el paciente empieza con pensamientos relacionados con la muerte, sin asociar que quiere él atentar contra su vida, pero piensa continuamente en la muerte. Puede ser de él o de la gente cercana a él, o piensa mucho en la muerte, esas son las ideas de muerte. Después pasan ya a lo que es una ideación suicida. Empiezan a pensar en la muerte como solución a lo que ellos consideran su problema o sus problemas. Y empiezan a pensar ellos en su propia muerte. Yo lo viví a los 8 años tras un abuso sexual que yo tuve. Realmente creo que a mí algo que me impactó muchísimo fue que una amiga murió. Y dentro de esa muerte yo no vi como tanto drama, sino más bien un punto de paz. Como era alguien muy cercano a mí, era algo que estaba pasando dentro de mi casa, creo que para mí fue como una escapatoria del deseo a tener esa paz y esa tranquilidad. Nunca tuve una percepción negativa de la muerte. Cuando esta persona vuelve a intentar abusar de mí, mi escapatoria fue subirme a la azotea e intentar lanzarme, pero esta persona fue detrás de mí y me alcanzó a agarrar, ¿no? Entonces le avisaron a mi mamá. También estaba ocurriendo la separación de mis papás, entonces mi familia pensó que era una forma de llamar la atención, que era algo que se me iba a pasar, y nunca preguntaron el motivo por el cual yo me quería suicidar. Simplemente fue como que todo el mundo hablaba de lo que sucedió, pero nadie se acercó a mí. El que habla de suicidio, híjole, hay que tomarlo en serio. No necesariamente es como muchos familiares piensan, es que nos está chantajeando, es que nos quiere manipular, es que siempre lo ha dicho y nunca lo hace. Yo creo que cuando alguien habla de suicidio hay que tomarlo en serio. Creo que fueron 2 veces. En una fue tomando varios antidepresivos que me daban, no funcionó, estoy aquí. Y la segunda, sí pasó por mi mente el metro, pero creo que también era como muy agresivo y no tuve el valor para hacerlo, ¿no? Fueron básicamente 2 veces. Y ya de ahí pues fue como, sí necesito ayuda. O sea, ya cuando estuve yo enfrente del metro por varias horas, fue como de necesito ayuda porque no tengo el valor para hacerlo, pero tampoco tengo la fuerza para seguir viviendo. Son conductas de pronto muy marcadas, el aislamiento, la depresión, ciertas cosas que les gustaban hacer antes ya no les gustan hacer a estas personas. Hay pequeñas señales como la planeación. Dentro de la planeación es, mira, ¿sabes qué? Toma, te regalo mi pulsera. Oye, pero esa pulsera te gustaba mucho. Sí, pero a ti siempre te ha gustado, te la obsequio. No sé, también de pronto, fotografías, recuerdos, ay, mira, ¿te acuerdas de esto?
remontarse mucho al pasado, a los recuerdos, pero como quedarme muy instalado en estos recuerdos, en esta melancolía, este constante recuerdo de, ¿te acuerdas cuando éramos? Mucha tristeza, pero hay una tristeza que no se nota, porque dicen por ahí, la depresión también sonríe, la depresión también goza, entre comillas, ¿no? Tú lo ves y parece que está gozando, pero no. Entonces sí hay pequeñas señales. Y también hay quienes dicen, me quiero morir. Una vez íbamos en el auto, me acompañó a comprar el súper, creo un domingo, íbamos solos, yo iba manejando y él me dice, estoy contento. Y yo, ¿por qué? Porque las niñas creo que están bien, tienen 2 novios que se me hacen que van a estar bien. Yo creo que tuvieron suerte y van a tener un buen apoyo en ellos. Y les digo, no, sí, y no sé por qué sale que él las invitaba mucho a restaurantes, él quería que conocieran lugares bonitos. Y yo soy todo lo contrario, ¿no? Yo no gasto en restaurantes nunca. Y a él le encantaba que ellas conocieran, pues, que la Roma, que la Condesa, y cafés bonitos, ¿no? Y yo no gasto en eso. Entonces pensábamos totalmente diferente, ¿no? Entonces él, una de las cosas que me dijo respecto a ese tema fue, es que yo quiero que recuerden lugares bonitos. Pero siempre hablaba como algo, como que sugería que cuando yo me vaya, ya sé que están bien, me puedo ir tranquilo. O cuando yo me vaya van a tener recuerdos bonitos, ¿no? Pero yo llegué a quererlo transformar y yo decía, pues él lo que está sugiriendo es como, bueno, cuando recuerdan su juventud, pues fueron a cafés bonitos, ¿no? O sea, yo lo veía así, ¿no? Pero ahora que sucedió esto, yo digo, tal vez lo decía, ¿no? Tal vez lo comentaba, pero no se puede ocurrírsele algo así, ¿no? Quiere llamar la atención. Por supuesto que quiere llamar la atención y te lo está diciendo. O sea, si yo escucho, me quiero morir, se quiere morir. No es para no hacerle caso, hay que hacerle caso. A él siempre le molestó muchísimo el hecho de que no pudiera como darnos lo que él quería darnos. Y realmente no es como que nosotras, mi hermana y yo, hablando de mi hermana y yo, ¿no? Porque pues realmente mi mamá y mi papá se separaron, ellos tenían sus temas, o sea, mi perspectiva de acuerdo a mi papá es muy diferente, yo creo, a la que tiene mi mamá. Pero no sé, en ese sentido, o sea, siento que él siempre quiso como darnos muchos viajes, muchas cosas como materiales, por así decirlo, porque igual creo que en su familia fue mucho así, ¿no? Entonces el hecho de que él no pudiera darnos eso, él tuviera como cierto sueldo, siempre él me llegó a decir, ¿no? Como, me siento fracasado en esta vida. Y yo le dije como, pa, es que no es tu culpa, o sea, simplemente hay golpes de suerte, simplemente hay momentos en los que pues creo que el sistema en general no nos permite como ganar más de cierta cantidad de dinero y te hace pensar que por tener o no tanto dinero como que tú ya no vales como persona. Entonces yo creo que mi papá, él sentía eso y justo porque quería darnos tantas cosas, nosotras obviamente no lo supimos hasta después, pero pedía dinero a mi familia, porque en ese sentido su familia nunca lo apoyó, o sea, nunca le prestó dinero ni nada. Pero mi abuela, mis tíos le prestaron dinero en algún momento, ¿no? Igual pedía dinero de aplicaciones extrañas, que, o sea, fue un momento como muy tenso para nosotras, porque después de que falleció nos llegaban llamadas de números súper desconocidos de Brasil, de, no sé, de Chile, de otros lugares que pues ni al caso. Entonces pedía dinero de ahí, también pedía muchos créditos a los bancos, también nos llegaron después de que falleció muchísimas cartas de que debía cierto dinero. Entonces
O sea, yo le atribuyo mucho en parte a justo eso, como la cuestión económica, pero igual a que siento que tal vez se sentía solo, no sé, o sea, porque pues su familia realmente nunca estuvo para él, nunca intentó buscar otra pareja fuera de mi mamá. Nosotras, querramos o no, o sea, una, no vivía con nosotras, y dos, pues ya estábamos un poco grandes. Entonces teníamos cosas que hacer que de pronto no me permitía verlo, aunque fuera su fin de semana. Entonces, probablemente yo creo que, pues sí, la soledad tal vez, y el creer que no era suficiente, pero basado en la cantidad de dinero, ¿no?, que ganara. Para nosotros, como sociólogos, no vemos tanto el nivel individual, sino más bien vemos las estructuras sociales que pueden llegar a provocar un suicidio. La principal causa, hablando estadísticamente para los hombres, es que sí llegan a suicidarse justamente porque no tienen una estabilidad económica. A pesar de que se está luchando por la igualdad y la equidad de género, la realidad es que un peso muy grande para los hombres sigue siendo esta parte económica. El poderles brindar a su familia esa estabilidad y las principales cosas que necesitamos, ¿no? Como puede ser la vivienda, la educación, la vestimenta, el alimento, que es algo que pues realmente es muy difícil para nuestra generación también, ¿no? Fue un día que él me decía que le ayudara económicamente con una situación que tenía, y yo me resistía hasta que acepté, porque yo creo que yo tenía miedo de que él pusiera a hacer algo. Ya después me enteré de hechos que sí, realmente sí decían que iba a hacer algo, pero yo no lo sabía, esos hechos, pero los presentía. Entonces él me pedía que lo ayudara económicamente, y entonces accedí a hacerlo, y cuando le di el dinero sí lo regañé, sí le dije, le digo, incluso cuando le hice la transferencia le dije, para un tonto que se endeudó estúpidamente. Ay, perdón. O sea, ese hecho me acuerdo mucho, pero cuando ya, pues yo creo que él ha de haber leído y dijo, ay, esa Adri, ¿no? Pero ya cuando él vino no sé por qué vino a verme, le dije ya, porque yo lo vi muy ausente, lo noté muy ausente, y entonces yo le dije, ya no estés así, todo va a estar bien, ya mira, todo se va a arreglar, este es un nuevo inicio, esos tontos ya te van a dejar de molestar si le debes dinero a alguien, todo va a estar bien. Y entonces cuando salíamos en la puerta me abrazó y me dijo, Adri, todo va a estar bien, verás que tú y las Díaz se van a poder ir de viaje y van a cumplir deseos y todo va a estar bien. Entonces me abrazó, como tenía mucho que no me abrazaba, y sentí bonito y lo abracé. Yo también tenía mucho que no lo abrazaba así, como que un abrazo bonito, y eso fue como 15 días antes de lo ocurrido, 20 días antes, cuando le hice el préstamo. Y me sonrió como yo lo recordaba, siempre sonriendo bonito. Y ese lo tengo muy presente, ese hecho. No hay una causa, no hay causas específicas. Más bien yo hablaría de factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo hay para que alguien quiera suicidarse? Para nosotros, factores de riesgo es, por ejemplo, nosotros los dividimos en personales, familiares y sociales, estos factores de riesgo. Los factores de riesgo personal son principalmente la psicopatología, en este caso principalmente la depresión. El paciente depresivo sabemos que llega a un grado de malestar en que quiere morirse. Cualquier factor puede ser detonante, es decir, las pérdidas, es decir, un trastorno que puede aparecer, regularmente aparecen entre la infancia y la adolescencia, pero también pueden aparecer en la vida adulta y también en la tercera edad. O sea, también
De pronto existe esta visión de túnel para las personas de la tercera edad. ¿Por qué? Bueno, pues porque viene el final de la vida, están las enfermedades, en muchas ocasiones el dolor crónico puede llegar a lastimar mucho, y entonces las personas de la tercera edad, los adultos mayores, dicen, ¿ya para qué? Si ya viene lo inevitable, entonces lo adelanto. Otra cosa me dice, no, es que tenía muchas deudas y ya no pudo con ellas. Y entonces la mejor solución y más rápida para él fue esa. Otra me dice, se sentía muy solo. Si yo hubiera aceptado que se viniera con nosotros otra vez a vivir, si yo hubiera. Entonces son muchas ideas y hasta el día de hoy no te sé decir cuál pudo haber sido. Yo lo conozco mucho, pero como lo conozco mucho, conocía mucho, yo tenía esta imagen de que era el hombre más fuerte del mundo. De hecho, alguna vez llegamos a hablar del suicidio, porque se había suicidado un joven cercano a mí, y me dice, es que me da mucha lástima a estas personas que buscan la salida fácil, que no quisieron afrontar la vida. Y eso no se hace, y uno no debe tomar la salida fácil. Entonces yo tenía esta imagen de que yo no me imaginaba eso de mi papá. Y sucede y es lo que te tortura, el que te pones a pensar qué pasaba por su cabeza. Y entonces te haces esta idea de que el suicidio conlleva un drama y un luto y una nota y los voy a extrañar a todos y aquí están mis razones o una despedida. Y no, mi papá se fue así sin más, no llamó, no dejó una nota, no dejó un aviso, no dijo nada. Él era muy aficionado a las armas, por ser del ejército y todo. Era francotirador de mira abierta. Entonces, ahí también te pica un poquito, porque yo siempre supe que le gustaban las armas. Pero, una tarde que yo voy, nos enseña a mí y a mi sobrino que se compró una revólver. Y nos lleva a disparar y todo. Y hasta ese punto era normal, porque era aficionado a las armas. Y luego te das cuenta que no te enteraste en ese momento que esa misma afición iba a ser con la que se iba a quitar la vida, ¿no? Y es feo, porque, pues sí, es inmediato y no te da mucha chance de pensar, de hacer algo. Esa tarde le pidió a mi mamá que le hiciera una comida que le gustaba mucho, comió, fue por un six de cerveza, se salió al patio a tomársela y en cuanto se acabó el último bote, y ya. Pues la verdad yo ni me había dado cuenta que mi papá no me había contestado ni siquiera los mensajes. Entonces yo estaba como si nada, pero cuando mi mamá me dijo, ¿ya te contestó los mensajes tu papá? Yo le dije, no, y me empecé a poner muy mal. O sea, nunca me había puesto tan mal por él. O sea, había veces en que no me contestaba y yo, pues como si nada, yo sabía que estaba bien, pero ese día en específico mi mamá me dijo y en cuanto me lo dijo yo me preocupé muchísimo, me empecé a alterar y empecé a tener muchos como flashbacks de él, empecé a recordarlo muchísimo. Le dije a mi mamá, esto es grave, de verdad necesito que lo vayan a buscar. Y mi mamá pues, ella pensaba que no era nada. Y yo seguía ahí muy mal y lloré y le dije, por favor, y hasta que ella me vio muy mal, ella dijo, está bien, ¿quieres ir a buscarlo? Y yo dije, no, porque desde ese momento yo ya sentía que él ya se había ido. O sea, yo dije, no, sé que algo va a pasar y que lo van a encontrar, así que no, aquí me quedo. Entonces ellas dos se fueron a buscarlo y yo estuve aquí por toda la noche llorando, llamándoles, diciéndoles, ya lo encontraron. Y ellas me decían, no, todavía no. Aquí seguimos con la policía y yo estaba todo el día, yo estuve llorando, gritando, o sea, afortunadamente mi novio me acompañó, pero pues yo seguía, o sea, yo estuve muy mal toda la noche. Y ya hasta que llegó mi mamá, mi hermana no estaba, llegó llorando y yo dije, ¿qué le pasa? O sea, todavía quería negarlo, aunque ya lo sabía, y ella me dijo, pues ya encontramos a tu papá, ¿no? Ahí, de que durmiendo, y yo, durmiendo, y me dice como un angelito, y yo no me inventé, me empecé a llorar como loca. Fue la única vez que lloré muy, muy feo, y ya. Pues el día, o sea, un día antes fue como mucha ansiedad, porque yo no sabía nada de él, no me contestaba. Entonces, la mitad de un día anterior y el transcurso del día cuando pasó, pues fue muchísima ansiedad e imaginarme muchísimas cosas que
que pues obviamente sí sucedieron, ¿no? Entonces, ese día cuando vimos que no nos contestaba, porque no era algo normal, siempre nos contestaba, siempre era una persona que... Mi papá siempre nos mandaba mensaje para absolutamente todo, no sé, si iba a comer nos mandaba mensaje, si había llegado a su casa nos mandaba mensaje, o sea, por todo. Entonces ese día que no nos había mandado mensaje fue muy raro para nosotras. Y en ese momento eran creo que como las 9, 10 de la noche, fuimos a su casa a ver qué estaba pasando, ¿no? Entonces fue como, yo lo recuerdo ese día como todo gris y oscuro, y hasta siento que no es real de alguna manera, porque no puedo creer que haya pasado lo que pasó, ¿no? Entonces, no sé, llegamos y tocamos como locas. Fue mi mamá, yo y mi pareja de ese momento. Porque mi hermana, no sé, o sea, yo sentía que definitivamente iba a pasar, ¿no? Que definitivamente ya no estaba aquí, que se había quitado la vida por alguna razón. Yo sabía que eso iba a suceder, ¿no? Entonces yo le dije a mi mamá como que mi hermana se quede aquí porque siento que no podría como soportar esto, porque la que era más cercana era mi hermana a él. Entonces, pues cuando llegamos, la casera se tardó en llegar, no nos quería abrir el cuarto, porque pues solo era como un departamento grande y los cuartos, ¿no? Y no nos quería abrir los cuartos, entonces fue como muchísimo estrés y muchísima impotencia, porque era ya, por favor, no quiero que me diga más cosas de privacidad y de información, solamente quiero que me abra el cuarto y listo. Y cuando abrió, literal, o sea, yo creo que es como el recuerdo más horrible que voy a tener toda la vida, porque tal cual me contó su sueño, tal cual pasó. Abrí la puerta, la luz estaba prendida, era luz blanca, entonces eso visualmente es peor todavía. No sé, fue muy deprimente porque pues solo vi a mi papá colgado de una viga, como me lo había dicho. Y siento que de alguna manera, al habérmelo dicho, yo ya lo había visto antes así. Y el hecho de que ya fuera real, no sé, hace que a veces piense que no fue real, no sé cómo explicarlo. Pero pues yo traté de cargarlo. Mi papá pesaba muchísimo más que yo y estando como en esa posición, pues realmente era muchísimo más pesado. Y yo solita agarré, lo cargué, lo subí porque yo dije todavía puedo salvarlo. O sea, de verdad sentía que todavía podía como hacer algo por él, ¿no? Y nada, o sea, yo le dije a mi pareja en ese momento y a mi mamá como, por favor, ayúdenme a bajarlo, hagan algo. Y creo que no se pudo realmente, o sea, no logramos hacer nada, pero se cayó en algún momento. Y mi mamá en ese momento ya no estaba en el cuarto, o sea, tampoco la otra persona estaba en el cuarto, ya nadie estaba en el cuarto más que yo. Y fue horrible como ver a su alrededor y darme cuenta de que en algún momento iba a pasar por cómo estaba alrededor su espacio personal. Ver que todo estaba sucio, que todo estaba como amontonado. Y no sé, que realmente ya no le importaba si había un orden o no, no sé. Siento que así como estaba su espacio físico, así estaba como su espacio mental, no sé cómo explicarlo. Pero fue muy triste ver alrededor y luego ver a mi papá como acostado. Y yo en ese momento pensé como, no, pues lo voy a tapar porque tiene frío. Le voy a cerrar los ojos para que la gente no lo vea así y él se vea bien. Entonces hice eso, lo tapé, le tapé igual la cara porque yo sentía que si lo veía, o sea, yo en ese momento me iba a desmayar o no sé. Entonces igual vi que traía como la muñeca cortada y yo me llené de sangre, ¿no? Porque pues todavía estaba como fresca la sangre. Y realmente, o sea, no me importó como compartir ese espacio como un poco dramático y fuerte, simplemente yo quería un rato más con mi papá. Entonces me quedé ahí abrazándolo, aunque sabía que pues ya
no estaba vivo. Hasta que llegaron como los policías y me sacaron a la fuerza y ya no pude como estar más tiempo ahí. Y solo antes de irme busqué si había una nota y sí había una nota, ¿no? Pero me da mucho coraje que haya sido una nota tan pequeña porque me hubiera gustado que me diera como, no sé, más razones, más explicaciones, lo que fuera. Y pues solo era como, las amo a ti y a tu hermana. Es como en lo último que pensé en mi vida y siempre voy a estar para ustedes, pero simplemente esto ya no es vida. Y entonces hasta la fecha es como, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué significa que siempre vas a estar para nosotras, pero que ya no sientes que sea vida esto, ¿no? Y ya después en el MP fue horrible. Entonces, o sea, yo podría decir que es el peor día que jamás he vivido en mi vida. Pues si me preguntas cómo recuerdo el día, al día de hoy, cuando lo llego a recordar es como de esas películas en que de pronto te llega un recuerdo y se empieza a poner todo oscuro. Las nubes oscuras, como que algo malo va a pasar, como si fuese un momento del demonio, ¿sabes? O sea, como algo feo, algo macabro. Y trato de sacudirme la cabeza y no verle el rostro y no recordar ese momento y enseguida lo quiero sustituir por su sonrisa. Y entonces me sacudo y no, quítate eso, quítate eso. O sea, es como un día de tormenta, de desgracia, trágico, feo, como ningún momento de mi vida, como el más feo de toda mi vida es ese. Es un duelo distinto. No quiero decir que hay un duelo color azul, rosa, no, sino es un duelo donde la materia como tal te tipifica los tipos de muerte. Está una muerte anunciada, está una muerte pues muchas veces por un accidente, está una muerte pues tristemente ahora por desapariciones forzadas, donde no encuentro a mi familiar, pero tú dices, no está muerto, y cuando te dicen que sí está muerto. Y no me pude despedir de él. Esta muerte por suicidio, que de un momento a otro dices, es que yo ayer hablé con ella, yo ayer hablé con él, y ahorita ya no está. Y aparte el impacto del cómo lo hizo. Entonces, si bien es cierto, todo este tratamiento tiene que ver con el cómo se fue la persona. En el caso del suicidio, bueno, pues sí debe verse un tratamiento específico en los posvencidos. Los posvencidos deben de llevar un tratamiento distinto porque se considera una muerte sumamente violenta. Aunque a lo mejor la persona haya muerto porque se tomó unas pastillas y bueno, el cuerpo está intacto, murió en su cama, con sus manitas así cruzaditas, dices no. O digo, no quiero ser muy agresiva con mis palabras, pero el ahorcamiento tampoco llega a ser, aunque es muy impactante, no llega a ser tan sangriento, pues también dices, ok, no es tan impactante, pero es impactante la manera en que muere, es decir, él estaba bien, ella estaba bien, ¿cómo? Empiezas a vivir la vida, aunque no lo quieras aceptar, con más miedo, totalmente con más miedo de todo, de perderlo todo, de morirte mañana y de que si la riegas, ¿quién va a estar ahí? Y empiezas a restringirte de hacer cosas porque empiezas a creer que tal vez tú no tienes la capacidad. Empiezas a vivir bajo la sombra de la persona que era tu ídolo, o muchas veces empiezas a vivir guardándole luto todo el tiempo. Y llega un momento en el que todo lo que estás haciendo se empieza a convertir en, es que cómo puedo estar yo aquí divirtiéndome si mi papá se acaba de morir. ¿Cómo puedo estar yo aquí viendo una película bien a gusto si mi papá se acaba de morir?
¿cómo quiero tener una cita, agarrar una novia, si mi papá ya no la va a conocer, si ya no me va a ver, si te empiezas a limitar por miedo y por luto. Tengo muy marcadas ya ahora a la distancia tengo muy marcadas mis etapas de luto. Recuerdo esa etapa del shock, de haber llorado, pero después de llegar al funeral y todo se siente medio como un sueño. Es como de repente llegué y de repente, a la madre, ya bajamos su ataúd. O sea, ¿qué pasó? Entonces es como, te sientes como dormido, luego llegas a la negación, sí llega un punto en que dices, no, espérame, o sea, y que solito te empiezas a dar cuenta de, le voy a marcar a mi papá. Uf. Y después yo creo que es la peor etapa en la que sí me la pasé. Cuando estaba deprimido me enojaba con todos, me molestaba todo, estaba enojadísimo, estaba amargadísimo, le quitaba, ahora sí que le quitaba lo divertido a la vida. Era de, oye, es que vamos a hacer esto, son pendejadas. Oye, es que no te preocupan las calificaciones, no, o sea, no, la verdad no. Empiezas a vivir la vida más desgastada, deslavada, ya no le encuentras este sabor porque es la comparación. O sea, todo tu círculo cercano está tratando de vivir una vida normal y tener novias, y hacer amigos, y sacar los estudios o trabajar, lo que sea, y tú no encuentras cómo explicarles que traes un hoyo aquí adentro y que todas las noches que llegas a la casa lo único que sueñas es en tu papá y en tu papá y en tu papá y te estás preguntando qué pasó, por qué pasó, y entonces empieza a vivir esta vida deslavada, atrapado aquí en este momento que no dejas ir, que no dejas ir, que no dejas ir, que no dejas ir, y le das vueltas y vueltas y vueltas y te empieza a robar ahí vida y tiempo de vida. El suicidio lo enfrenté de forma que me refugié en la comedia, totalmente. Y lo que empecé a hacer es escuchar comedia 24/7, 24/7, 24/7. Y hasta que algo se me quedara pegado y era como mi forma de mantenerme estable. Pues te vienen muchos sentimientos, o sea, muchísimos. Te invaden 1000 cosas, entre sentimientos de culpa, enojo contra él porque decidió él mismo desaparecer de la vida de sus hijas, porque no consideró el dolor que podía causarles o la situación que iban a vivir en su entorno, el impacto que iba a causar la decisión de él, en cómo explicarlo las niñas a su entorno, que otra vez me había dejado sola como papá, que entonces ahora yo tenía que sacar adelante a las niñas sola, entre que también porque no lo acepté, porque no, si le dije sí, vente a vivir otra vez acá, para que no te sientas solo, aquí vamos a estar todas contigo, entre que no, él era muy bueno, o entre que no, tampoco era tan bueno, o sea, es un sub y baja de emociones, de sentimientos negativos, positivos, de como vacío, también mucho vacío, de ya no hacer lo mismo, o de negación, de no, déjenle hablar a su papá, ay Dios, ya no está, porque me sigue pasando hasta el día de hoy. Han pasado 9 meses casi y sigo pensando que no es real, que solo se fue de viaje y que ya no quiere volver, solo eso. Y que le puedo llamar de pronto y mandarle un mensaje, estoy así, yo, o sea, de verdad son impulsos. Y yo creo que esa es la negación, no sé. Entonces, al día de hoy, si pudiera regresar el tiempo, pues quisiera que sí estuviera aquí.
Y en un duelo por suicidio hay mucho sentimiento de culpa. ¿No? Es esta parte de qué no vi, qué no hice, por qué no presté atención, por qué no me pidió ayuda, si yo quería tanto a esta persona, por qué no se acercó a mí, ¿no? Entonces, el duelo normalmente cuando hay una pérdida por suicidio está muy asociada justo a la culpa. Primero me sentí muy culpable. O sea, creo que es algo que definitivamente, quieras o no, en una muerte así, en una pérdida así, te sientes culpable. Es como todo el tiempo, ¿qué hice mal? Y siento que al mismo tiempo es como egoísta, porque es como, a ver, ¿qué tan importante soy yo para pensar que por culpa mía hizo algo así, ¿no? Entonces, no sé, me sentía muy culpable y hasta la fecha a veces me sigo sintiendo culpable. O sea, tiene 7 meses que sucedió y yo me sigo sintiendo como si no fui buena hija. ¿Qué hubiera pasado si ese día yo le hubiera marcado antes? ¿Qué hubiera pasado si, no sé, lo hubiera visto más veces cuando él quería verme? Entonces, culpable es algo que la culpa viene de cajón, creo, en este sentido. Igual me sentí muy enojada, muy enojada. Creo que más allá de estar triste, al principio me sentí muy enojada y muy frustrada porque no podía decirle nada ya. O sea, no era como cuando de pronto nos peleábamos y me gritaba y yo podía como gritarle de regreso y decirle ¿por qué hiciste esto? Simplemente ya no había a quien preguntarle como por qué lo había hecho, ¿no? Entonces, a pesar de que fue muy duro para mí, fue algo que me hizo como salir adelante, como el tener en consideración a otra persona, porque si no, es como, ¿cómo crees que yo voy a pensar en mí primero si yo te hice vivir eso, ¿no? Y creo que ya por último mi mamá fue quien todo el tiempo me decía como, es que no te puedes dejar caer, o sea, es que la vida sigue y yo entiendo y estoy igual que tú, y yo creo que mi mamá hasta lloraba igual que yo, ¿no? Y hasta la fecha también. Entonces ella fue la que más que nada me hizo como levantarme todos los días. Hubo un tiempo en el que ella me levantaba literalmente de la cama y me decía, vamos a estirar, vamos a respirar, y nos poníamos a hacer ejercicios así como de estiramiento a las, no sé, 7 de la mañana, 6 de la mañana. Ella me abría la regadera y ella me decía, métete a bañar. Entonces ella fue la que, creo yo, me llevó más de la mano, porque si yo hubiera sido por mí, yo de verdad hasta la fecha estaría metida en la cama todos los días. Pues yo sentía que mi vida era peor de lo que ya la sentía. O sea, de por sí antes de que, o sea, cuando mi papá estaba vivo, ay, todavía ahorita no puedo. O sea, antes de que mi papá se fuera, yo en general me sentía muy mal conmigo misma. Y cuando él se fue, pues la verdad empecé a sentir, no, ya, definitivamente mi vida es un asco. O sea, ahora menos quiero vivir. O sea, si de por sí antes no quería vivir, pues ahora me daban ganas, pues, de ir más o de irme de este mundo. Y sentía que, pues, yo tenía como una de las vidas más feas del mundo. O sea, yo sé que hay gente que tiene peor vida que yo y así, pero, o sea, cuando mi papá se fue, yo siento que mi mundo se fue. Entonces, pues sentí que me había perdido a mí misma. Y no sé, nunca había sentido tanto dolor. No, simplemente me sentía muy mal. O sea, ya no quería vivir. Yo no me atrevería nunca a llamarle a una persona que comete suicidio o que intenta suicidarse cobarde, porque no sabemos qué es lo que está pasando en su mente, ¿no? Y creo que es un juicio bastante duro para una persona que lo vive, ¿no? O que toma la decisión y consuma su suicidio o lo intenta. Yo nunca le llamaría cobarde a una persona, pero sí reconozco que en el acto hay un gran salto de valentía. Ojo, una valentía mal encausada, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de la vida, pero es un acto muy valiente, ¿no? No cualquier persona se atreve a saltar al vacío. Creo que tienes que venir a
la vida no tiene propósito. Entonces tú tienes que venir a darle un propósito. Y ese propósito no van a llegar y te lo van a poner en bandeja de plata, tú lo tienes que buscar. Y tienes que vivir precisamente una vida que el día que tú te vayas a morir, puedas voltear para atrás y digas, ok, hice todo lo que quería hacer, superé todas las pruebas que tenía que superar y vámonos, y ya me voy a gusto. Antes antes la muerte no me daba miedo. Yo podía decirlo, no sé si era real, que no me daba miedo, pero yo podía decirlo, ¿no? Yo no tenía problemas de decir como, no, pues la muerte simplemente pasa y ya está, no me da miedo. Pero hoy en día me da mucho miedo. O sea, me da mucho miedo como dar un paso que no era y que ese paso me lleve al suicidio. Entonces constantemente me da miedo morirme porque yo quiero morirme, ¿no? O sea, yo suicidarme me da muchísimo miedo. Porque recapitulo así como la vida de mi papá desde mis ojos y pienso en qué momento dio ese paso para que el camino fuera este, ¿no? Entonces, en general, creo que ahora me da como mucho más miedo vivir, porque siento que va a pasar eso. Y yo antes era una persona como súper espontánea. Y probablemente a veces eso era como un poco peligroso porque no pensaba bien las cosas. Pero ahora siento que las pienso de más. Entonces, todo el tiempo me da como ansiedad de hacer algo mal. Igual me da mucho miedo como que alguien cercano a mí se muera. Siempre he sentido inspiración por la vida, motivación en la vida, y la muerte no me preocupa, ¿no? Creo que después de esto, lo que sí me queda consciente es que, pues, si algún día te vas a morir, pues tienes que dejar todo listo, ¿sabes? Desde siempre. Entonces, después de lo ocurrido, pues yo ya estoy lista para que si mañana me voy, mis hijas van a estar bien, sin problemas legales, sin problemas de qué hago, no tengo dónde vivir, o sea, ellas están bien. Porque yo ya al día de hoy pues dije, tengo que tener todo listo. Entonces, realmente no siento nada por ello, ¿sabes? De hecho, digo, si me muero mañana, me lo puedo encontrar. Y entonces puedo reclamarle por qué lo hizo. Pero igualmente creo que disfruto mucho más las cosas. O sea, intento disfrutarlas mucho más. Intento que todos los días como, bueno, a ver si, no sé, voy a hacer algo normal, no sé, bañarme, sea como, bueno, voy a bañarme y tengo agua para bañarme y agradecer ese tipo de cosas. Porque igual no me gustaría justo yo solita provocarme el terminar como igual, quitándome la vida, porque simplemente esto ya no es vida, ¿no? Entonces intento que cada cosa que hago pues sea para mí importante. Me gustaría decirle que lo entiendo. Entiendo por qué hizo lo que hizo, entiendo que se vio superado y entiendo que no encontró otro camino, precisamente que nunca pudo tratar todas estas cosas que traía adentro, pero que si tengo un mensaje para él es que sí hay otro camino. Te entiendo, pero sí hay otro camino. Y que es una fortaleza mucho más grande que la física, la fortaleza mental de poder saber que a lo mejor todo está mal ahorita, pero cuando logres navegar todo esto que está mal, van a seguir viniendo cosas malas. Pero hay cosas buenas de por medio. Y es bonito aprender a navegar esas cosas malas para poder lograrlo. Si él hubiera podido, me pudiera ver hoy en día estudiando, graduándome y haciendo comedia. Lamentablemente no pudo, y lo entiendo y no lo juzgo. Pero sí, es eso. La vida es aprender a navegar las cosas malas para poder llegar a las partes buenas, que lo valen. Pues te digo que me llegan varios sentimientos. Uno de ellos me imaginé golpeándolo en el pecho y decirle, ¿por qué lo hiciste? Pero en el más allá me lo imaginé, que yo también estaba en el más allá. Otro también le diría, no te vayas, quédate. Las niñas te necesitan y siempre te van a necesitar hasta cuando estén viejitas.
no te vayas hasta que sea tu turno, no lo hagas tú. Entonces eso. Creo que le pediría perdón por no estar cuando quería que estuviera con él. Entonces le diría que perdón. Obviamente, más que decirle algo, creo que no dejaría de abrazarlo. O sea, sus abrazos para mí eran mucho mejores que cualquier otro. Entonces, más que decirle algo, era como, o sea, sería como, aquí estoy para ti. Y genuinamente estar, no solamente decirlo y ya está, hacerlo. Pelear menos, tal vez. Y abrazarlo muchísimo. Porque, o sea, yo ahorita puedo decirle cosas, aunque no está físicamente aquí, creo que de alguna manera me escucha. Pero abrazarlo no se puede. O sea, ya no está. Entonces, creo que yo lo abrazaría mucho. O sea, lo que siempre me digo a mí misma sería que lo primero es, ¿estás bien? O sea, tú ahorita estás bien ahí. Y si él me dijera, sí, la verdad, yo ahorita estoy bien, donde sea que esté, yo estaría bien. O sea, nunca me preguntaría, ¿por qué lo hiciste? No me preguntaría, me extraña, no me preguntaría nada más le preguntaría, ¿estás bien ahí? Y ya, yo creo que eso me tendría muy tranquila. Hola mi vidita, te deseo un muy bonito día, te amo con todo mi corazón. Cuídate mucho mi amor, Dios te cuide mi amor, te amo. Bueno, pues otro aplauso más para la realización, por favor. Y pues abrimos un espacio, si ustedes quieren compartir algo, preguntar, digamos, este es el momento. Si ustedes quieren contarnos también un poco de la realización, todo lo que implicó, sería muy interesante escuchar también su experiencia, por favor, en lo que se animan a comentar o a preguntar. Otra vez, si quieres, mira, aquí arriba tiene un... Ahí está. Ok, pues bueno, como les comentaba, este fue un trabajo de 9 meses que llevamos todo 10º, 11º y 12º trimestre, que fue nuestro proyecto ya como para graduarnos, titularlos. Empezó esto en agosto del año pasado, y pues todo partió de una idea, ¿no? Como todo siempre parte de una idea. Esta idea pues yo la inicié, que justo pues fue hablar sobre el suicidio. Ya además mis compañeros se fueron uniendo a esta idea. Obviamente primero fue investigar sobre el tema, como siempre.
empaparnos de todo lo que más pudiéramos. Y después ya fue la parte de buscar gente que quisiera participar, tanto los familiares de las personas que se suicidaron como especialistas que quisieran hablarnos, obviamente desde su punto sobre esta temática. Y ya posteriormente fue grabar, coordinarnos, obviamente hicimos horarios de qué días teníamos que ir a ciertos lugares a grabar. Fue bastante pesado porque había veces que nos aventábamos 4 o 5 horas de grabación, no es nada sencillo, y a veces había días que ese mismo día teníamos una grabación distinta en otra locación, entonces teníamos que estarnos moviendo constantemente. Después ya vino la parte de postproducción, que fue justamente el montaje, editar todo. Al inicio fue muy complicado porque hicimos como un esqueleto de cómo queríamos más o menos que se viera, pero obviamente se va a ir modificando, se van a ir moviendo partes, se van a ir quitando partes que no funcionan. Esto obviamente lo van a ver con sus profesores, que les van a ir diciendo si va bien, si no va bien, si es mejor meterle algo o quitarle algo. Y pues ya al final salió este resultado, que creo que obviamente siempre se puede mejorar, pero ya como proyecto final estamos pues bastante contentos del resultado. Y obviamente también teníamos como idea desde un inicio que queríamos tocar un tema social que ayudara justamente a la sociedad, porque bueno, como sabemos, la UAM es mucho de eso, de que nosotros estamos aquí para ayudar a los demás. Entonces, pues sí, partimos desde esa idea de ayudar a la sociedad. Buscamos un tema también que hasta cierto punto es un tabú todavía en nuestra sociedad y igual en otros países es aún más. Entonces, pues sí quisimos hablar de este tema que es muy importante, que tiene que tener más visibilidad, porque no nada más es la parte del suicidio, sino que esto va unido a la salud mental, que siento que muchas veces se deja de lado. Ahorita en nuestra generación creo que ya no tanto, pero por ejemplo nuestros padres, nuestros abuelos todavía no tienen esa confianza de hablar sobre este tema. Entonces, pues sí, más que nada también va dirigido para personas más grandes que no tengan miedo al hablar de este tema, porque es algo que realmente pasa, aunque a veces queramos como taparlo con un dedo y decir, no, todo está bien, pues no siempre estamos bien, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente sería eso. Gracias. ¿Tú quisieras comentar? ¿Sí? Igual me gustaría agradecer mucho al profesor Gerardo Marván porque con ayuda de él pudimos hacer esto con todos sus consejos. También agradecer a Odi por arroparnos en este proyecto porque estuvo muy pesado también emocionalmente y quiero igual comentar que pues no minimicen todos sus sentimientos, emociones, igual principalmente los hombres, por esta situación de la sociedad que a los hombres no los dejan llorar tanto. Entonces, no se dejen, sé que es un privilegio ir a un psicólogo, que por cierto la UAM tiene psicólogo, entonces por cualquier cosa que si se sienten mal, si creen que presentan tal vez uno de estos síntomas o casos, pueden acudir sin problema y ahí la UAM está como para escucharlos y atenderlos, entonces espero que les haya gustado mucho y sí, no minimicen sus sentimientos. Pues alguien quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta a usted, a Luisa. En realidad sí creo que sea un tema muy, muy complejo y yo celebro que también se pueda tratar. Sí, por favor. Voy. Ya, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo estaba tomando nota y algo que presté atención es que decía que los hombres normalmente se suicidan por la economía que presentan, pero en el de las mujeres, ¿cuál sería un factor del suicidio? Ok, pues creo que esto también tiene que ver un poco que las mujeres, obviamente ahorita ya está lo del movimiento feminista y todo eso, pero también el contexto social en el que vivimos las mujeres también nos afecta justo por los comentarios machistas,
pues estas actitudes misóginas que recibimos también es otro factor. En realidad son varios factores, no nada más es la sociedad. También, como lo mencionó, creo que fue el psiquiatra, también son trastornos. Los trastornos mentales también son factores de riesgo. De hecho, en un estudio que leímos, vimos que por cada mujer, 4 hombres se suicidan. O sea, por una mujer que presenta síntomas, 4 hombres se suicidan. O sea, es mayor cantidad de hombres que deciden hacerlo que las mujeres. Y también es porque los hombres usan métodos más letales. Las mujeres normalmente consumen sustancias, ya sea pastillas o algo no tan agresivo, por así decirlo, y los hombres pues sí usan ya sean armas o cosas que sean más rápidas para evitar el sufrimiento. Entonces, pues sí, básicamente es esa parte de las mujeres, del contexto social, que creo que ahorita ya estamos intentando modificar un poco, pero sí, todavía somos bastante reprimidas en ciertas cosas, como de hacer cosas que los hombres normalmente hacen y que nosotras no podemos. Entonces eso también nos afecta a nosotras como mujeres. Gracias. ¿Alguien más? Prometo que no mordemos ni nada. Bueno, soy profesor del TID. A mucho orgullo estoy en el TID, de verdad. Y hace 2 trimestres un grupo pidió hacer un trabajo sobre el suicidio, ¿no? Y empezaron a hacer la investigación. Ahorita les juro que venía llorando con el documental, lo venía viendo en la transmisión de video. Y entonces al final les pido que hagan un producto que repercuta en la comunidad. Y hicieron el producto, ¿no? Un escrito. Y lo dirigieron a la coordinación, al doctor Scorche. Lo que yo acabo de ver, yo entré por Marwan a dar clases a la universidad y el trabajo de video es, digo, se dice fácil, pero es muy, nos pide mucho tiempo, ¿no? De planeación, de preproducción, luego todo lo que implica la técnica, edición, grabación. Me gustó el guión. Creo que con la historia de la familia hubiera bastado. No es que salga, o sea, es precioso. Qué bueno que lo pudimos ver, pero creo que la historia hubiera sido sencillamente con eso. Y a mí cada que empezaban a llorar, sí, muy impactante. Y hoy tengo TID, no sé si hayan venido, pero están haciendo algo sobre, varios de los equipos están haciendo algo sobre salud mental, y les dije, tienen sí o sí, tienen que estar ahí y recabar información, ¿no? Yo de verdad agradezco estar en el TID, agradezco la iniciativa de Roberto y todo el equipo, ¿no? Luis, todo el mundo que está trabajando en esto, que también nos pone una plataforma y un espacio educativo, científico, y que no todas ni todos tienen acceso. Entonces somos privilegiados de acercarnos a todo esto que la coordinación del TID planea, y no con un día, planea con meses. Estoy seguro que Roberto se siente y empieza a hacer toda la planeación, y del trimestre que vendrá igual pasará. Y entonces, pues felicidades a todas y a todos. Gracias a usted. Gracias, muchas gracias por sus palabras. Buenas tardes. Algo que se mencionó y con lo que yo tengo conflicto es ¿por qué los ven como unos cobardes los que se deciden quitarse la vida?
Ok, pues porque en nuestra sociedad, como ya mencioné, es un tabú, entonces muchas veces tenemos esta idea de que el atentar contra tu propia vida significa que eres un cobarde. De hecho, no sé si lo vieron con la psicóloga, ella menciona que a ella no le diría a nadie que es un cobarde. ¿Por qué? Porque es un acto muy valiente. Y yo estoy totalmente de acuerdo que es un acto muy valiente, porque muchas veces siento que es muy fácil juzgar desde afuera, ¿no? Sí, ya. Siento que muchas veces es muy fácil juzgar desde afuera porque justamente no sabemos lo que la otra persona está pasando, no sabemos cuál es su contexto de cómo está viviendo, o sea, tanto su contexto social, su contexto familiar, su contexto económico, si tiene o no algún problema de trastorno mental. Entonces, creo que muchas veces antes de juzgar o decir a alguien que es un cobarde o que debería de vivir o así, creo que es mejor sentarnos con esa persona y realmente escuchar. Creo que muchas veces creemos que cuando alguien nos dice, no, pues es que me siento mal, obviamente es incómodo, pero creo que muchas veces esas personas simplemente quieren eso, ser escuchadas, no precisamente que les digas algo o que hagas algo, simplemente el que les escuches y el que ellas puedan externar lo que están sintiendo, lo que están pensando. Entonces, pues sí, yo los invito a eso, a que no juzguen a las demás personas sin realmente tener en consideración lo que ellos están pasando, que muchas veces no, pues no sabemos. Bueno, primero felicitarlas y felicitar también a todos los que están relacionados con el producto. A mí me interesa mucho una parte que refleja mucho lo que es la investigación y el sistema modular, ¿no? Esta constitución de las preguntas. La verdad es que me llamó la atención cómo iban siguiendo una armonía. En ningún momento se siente una especie de transgresión o violencia, ¿no? Sí, me parece que hacen un trabajo documental muy interesante en el sentido de ir siguiendo un diálogo, más un diálogo que una especie como de cuestionario, ¿no? Que se van abriendo. Entonces me gustaría un poquito, justo el éxito, creo, entre varias cosas, la edición magnífica y todo, pero creo que uno de los éxitos es precisamente esa investigación que refleja, ¿no? Muy profesional, muy respetuosa, al contar las historias y que nos contaran cómo hicieron esta investigación documental, o sea, cómo se asesoraron, porque las preguntas y lo que va siguiendo no es como este fruto de preguntas al bote pronto, sino se van trabajando, me imagino, con el tiempo. Y felicidades, ¿eh? Gracias. ¿Quieres contestar o contesto yo? Ok, pues como les contaba, todo parte de una idea. Después de esa idea ya viene lo que es la investigación. Primero empezamos buscando, obviamente, qué era el suicidio, ¿no? Porque muchas veces podemos tener un concepto que no es totalmente correcto. Entonces, partimos de ahí, de investigar qué es el suicidio, y ya de ahí se fueron brindando diferentes ramas, por así decirlo, de justamente qué factores influyen en que alguien quiera suicidarse, qué síntomas llegan a presentar esas personas. Investigamos todo, ¿no? Incluso cómo también afecta a las personas que se quedan cuando pierden a alguien que se suicidó. A partir de ahí, de esa investigación, se empezó a hacer una batería de preguntas. Esta batería de preguntas las verificó, por así decirlo, nuestros profesores, que fue Gerardo Marván y Carlos Gómez, y ya ellos nos iban diciendo si funcionaban o no funcionaban. También cabe mencionar que no todas las preguntas eran iguales tanto para el chico Uriel como para la otra familia de Adriana y de Nashka. Fueron totalmente distintas, incluso entre ellas fue distinto las preguntas, y también tuvimos que cuidar el vocabulario, porque obviamente nosotros podemos decir ciertas palabras y creemos que está bien, pero nosotros no sabemos cómo la otra persona lo vaya a tomar. Tal vez lo puede tomar como que estamos siendo muy agresivas, o que no tenemos tacto, que no tenemos empatía. Entonces también teníamos que buscar esas palabras y que no fuera tan agresivo, ¿no? Y que ellas estuvieran dispuestas a hablarnos sobre lo que sucedió.
Y pues ya, básicamente eso fue lo que hicimos. Igual, sí, sí. Igual también partimos de este punto de la empatía, porque creo que había una línea muy fina entre hacer empatía y hacer que esta persona se victimizara. Y eso es lo que no queríamos, que se victimizara a los papás, a los padres de familia que se suicidaron, sino más bien queríamos que la gente que lo viera empatizara con esta problemática. Entonces, pues sí, son muchas cosas de investigación y también saber manejar nuestro vocabulario. También me gustaría agregar un punto igual como muy importante, que una vez que ya investigamos esto, cuando llegamos con los especialistas, porque antes de entrevistar a Nashka, a Adriana, a Uriel, primero fuimos con los especialistas y le preguntábamos o como algunas cosas que aún así como desconocíamos del tema, porque el tema es bastante amplio, si estaban bien ciertas palabras o ciertas cosas para dirigirnos hacia las personas. Entonces, una vez que ya entrevistábamos a los testimonios, como Adriana, por ejemplo, desde antes les preguntábamos como cualquier cosa, si te sientes incómoda o incómodo, háznoslo saber y paramos la entrevista, y si no quieres que salga, no sale, por la misma situación. Lo importante es que se sintieran cómodos con la entrevista, y siento que también nosotros le brindamos esa confianza para que se pudieran expresar y comunicar todo lo que nos acaban de decir. Ya, ¿no? Bueno, más que una pregunta sería darles un enorme gracias porque en este caso, lastimosamente yo he pasado por lo mismo que estas personas, ¿no? No con un familiar, sino con un amigo, el cual pues, bueno, aquí nos mencionó el chico que perdió un amigo de esa forma. En este caso yo lastimosamente perdí a una persona muy importante también en mi vida, más que nada en mi desarrollo como adolescente, en esa cuestión. De igual forma les agradezco enormemente porque el tema del suicidio en un hombre sí es bastante crítico, fuerte, ya que bueno, lastimosamente yo hace no pocas semanas pasé por lo mismo, ¿no? Pasé por la idea, pasé por la acción, hasta que de alguna u otra forma, gracias a lo que es WAM, me hicieron saber que no era la única alternativa, como lo dice este chico. La verdad, tener como esa, igual, ¿no? Compartir ese mismo sentimiento, ya que yo perdí lastimosamente un amigo el cual era bastante cercano a mí. Nos hicieron creer que no, que había fallecido por otra cosa, hasta que nos dijeron exactamente que se había lastimosamente colgado. En este caso... Bueno, sí. Bien, y como seguía hablando en este caso, la verdad es más que nada agradecerles a ustedes porque están dando este enfoque hacia el hombre, ¿no? Lastimosamente pasamos por lo mismo, ya sea por una situación económica, una situación sentimental o diversas formas, las cuales no hay que minimizar. En este caso, la verdad, siento que si uno necesita apoyo y dirá yo puedo solo, hay situaciones en las que no podemos. Realmente yo, gracias a lo que es el maestro Roberto y a mis amigos que están aquí atrás de mí, estoy pues felizmente tratando de solucionar algunos problemas, ¿no? Igual ayudando, bueno, con la ayuda psicológica que estoy teniendo aquí en la UAM, la verdad estoy sumamente agradecido porque hace 2 semanas o más o menos así, igual yo tuve la idea, tuve la iniciativa, hasta que dije no. Fueron mensajes de mi grupo de escuela, los cuales me ayudaron a, en este caso, no cometer algo así. Y lastimosamente tengo bueno, en este caso la mala fortuna de que mi familia no lo viera así, ¿no? Lastimosamente al momento de platicar esta situación, se rieron de mí, me dijeron que, ¿cómo lo hice, no? Que era un cobarde. En ese caso bastantes personas me han hecho saber que no, y la verdad le agradezco bastante a la UNAM a la UAM, perdón, a la UAM a poder
brindarme sus brazos abiertos y la verdad muchísimas gracias a las dos, ya que están haciendo algo que bastantes personas no lo harían, dar un enfoque más allá hacia el suicidio en un hombre, y la verdad les agradezco enteramente por este documental. Muchas gracias. Sí. Pues muchas gracias igual por compartir lo que viviste. Sé que es muy difícil. De hecho, bueno, acá entre nos les voy a contar un poquito de dónde surgió esa idea, y esa idea surgió justo de mí, porque yo en la pandemia también pasé momentos muy difíciles y sí llegué a pensar en suicidarme, porque ya estaba muy cansada psicológicamente, mentalmente, y pues ya yo lo que quería era dejar de sentirme así. Entonces, pues sí, de esta idea surgió, y también surgió justo de la idea de que igual mis papás lo minimizaban, ¿no? De que mis papás me decían así como de, ay, échale ganas, tú puedes, ¿no? Y era así como de eso, no, pues no me ayuda mucho realmente, ¿no? Entonces, pues sí, de esta vivencia que yo tuve, de esta idea, o sea, esta idea salió. Y pues justo lo que les comentaba es que sí me gustaría dar como más visibilidad justo para las personas más grandes, ¿no? Que siento que son a las que más les cuesta aceptar esta temática. ¿Por qué? Porque pues antes obviamente no se les permitía hablar sobre salud mental, no estaban acostumbrados, y entonces creo que es importante que se den cuenta que no nada más hay malestares físicos, también hay malestares psicológicos, emocionales, y está totalmente bien. No siempre tienes que estar al 100, no siempre tienes que poder con todo. Como mencionaba la mamá de la entrevistada, hay veces que estás hasta arriba y hay veces que estás hasta abajo, y pues así es la vida. No tenemos por qué tratar de ocultarlo, y pues nada, pues muchas gracias igual. No sé si hay alguien más que quiera preguntar, comentar algo sobre el documental o algo. ¿Sí? Sí, mencionaron acá en el documental que cuando uno piensa en el suicidio, las personas piensan en eso porque creen que es la única opción para solucionar sus problemas. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo las personas a su alrededor podemos... Ay, perdón, se me fue la pregunta. No, ¿cómo podemos darle a nosotros que por ejemplo no tenemos depresión, darle sentido a nuestra vida y no esperar a que algo malo pase para darle ese sentido? O a las personas que tienen depresión, ¿cómo hacerles ver o cómo decirles que no es la única opción la muerte? O sea, ¿cómo enseñarles ese abanico que mencionan de opciones? ¿Cómo enseñarles de que no es esa la única opción, que puede haber más? Ok, pues mira, creo que muchas veces las personas que tienen depresión o ansiedad, porque también las personas que tienen ansiedad llegan a pensar en suicidarse, no nada más los de depresión, incluso también los que tienen otros tipos de trastornos como borderline, etcétera. Pues sí, llegan a pensar en esto. Entonces, creo que es importante... Ay, ¿me repites tu pregunta? Perdón, se me olvidó. Sí, enseñar el abanico. Ok, ok. Pues obviamente primero acercándonos. Sé que muchas veces tú como persona que te sientes mal, no te quieres acercar a los demás y te quieres como encerrar y quedarte en tu lugar y nada más tú estar sobrepensando. Pero hay veces que uno explota, ¿sabes? Que uno dice, ya estoy muy cansada, ya estoy muy cansado. Incluso tal vez no te lo dicen verbalmente, pero sí se nota porque están desmotivados, porque están llorando, porque se ven cansados, no comen, lo que sea. Entonces creo que es importante primero acercarnos, luego invitarnos a ir a consulta psicológica, porque muchas veces es muy importante tomar este tipo de consultas porque es lo que nos ayuda también a darnos cuenta que hay otras posibilidades, que no solamente el suicidio es la solución más fácil. Como lo mencionaba, creo que muchas veces tomamos esta decisión porque ya no queremos sentirnos así, ¿no? Entonces, más que nada, primero ir al psicólogo, y también los invito a ir al psiquiatra. Creo que también luego el psiquiatra está como muy juzgado
como que es para locos o algo así, nada que ver. O sea, el psiquiatra justamente te ayuda a disminuir los síntomas. Es como un acompañamiento con el psicólogo. El psiquiatra te receta el medicamento para que estos síntomas disminuyan y entonces con el acompañamiento del psicólogo ya puedes ir agarrando ritmo a tu vida, ¿no? Y ya, obviamente, poco a poco, conforme vayas mejorando, pues te van a ir quitando el medicamento. Entonces, creo que sí es importante acercarse a la persona, invitarlos a que vayan al psicólogo y obviamente también estar como al pendiente, porque las personas luego llegan a tener recaídas y es en ese momento pues que deciden, ¿no?, terminar con su vida. Entonces, más que nada, estar cerca. Les digo, muchas veces no necesitamos que la otra persona haga algo o que nos diga algo, simplemente el que estén presentes, eso ya es de mucha ayuda. Tenemos... Perdón. Sí, igual me gustaría recalcar, y sé que suena como muy repetitivo, pero justo como dijo Odi, a veces hay altas y a veces hay bajas. Entonces, muchas veces cuando tú quieres acompañar a esta persona que ves que está sufriendo, muchas veces te alejan y muchas veces es como, no, estoy bien, gracias, pero el punto es hacerlos entender que no están solos, que darles su espacio, pero hacerles entender que nunca los vas a dejar solos o solas. Porque si no, como que ellos muchas veces, justo como comenta Odi, como que se encierran y empiezan a pensar que genuinamente no hay nadie y es por eso que vuelven a recaer. Entonces, al ver eso, tal vez ir con sus papás, ir con otras personas más grandes, también para que puedan auxiliarlo y como estar en revisión esta persona y que, insisto, no se sienta solo. Tenemos unos comentarios en redes sociales. Okay. ¿Sí, sí, adelante. Sí, recuerden que ustedes pueden comentar también a través de las redes sociales, en el Facebook Comunidad Tronco Interdivisional y en el YouTube juntamente Comunidad Tronco Interdivisional. A ver, Jessy Fernández dice, bien, dijeron que nosotros como estudiantes también estamos aprendiendo a ayudar a las personas. Entonces, ¿cuáles serían las redes de apoyo? Dejando aparte el área de psicología, porque bien hay personas que piensan que ir al psicólogo es de locos. Otra pregunta también de Jessy, ¿qué pasa cuando una persona no quiere ser ayudada aún al ver las señales? Y Jessy pregunta dos preguntas más, ¿qué puedo hacer yo al respecto con una persona que sé que está mal, pero no quiere que la ayuden? ¿Qué se le recomienda a una persona con ansiedad que está luchando con vivir con una persona que sabes que tiene temas de suicidio? La primera pregunta la que Sí, claro. La primera pregunta es, ¿cuáles son las redes de apoyo que tenemos? No sé si en la universidad, supongo que sí. Okay. Pues una red de apoyo creo que viene de todo, desde amigos, familia, conocidos. Muchas veces creemos que solo la familia es nuestra red de apoyo y muchas veces no es así. Los amigos también son muy importantes para ayudarnos a mejorar. Igual también los profesores también a veces son de mucha ayuda cuando pues ya no sabes qué hacer. Entonces sí, las redes de apoyo pues es todo, tanto familia, amigos, conocidos, profesores, también obviamente el psicólogo, el psiquiatra, algún médico, todos esos serían nuestra red de apoyo. La segunda es, ¿qué pasa cuando una persona no quiere ser ayudada? Bueno, justo igual como comentaba, muchas veces estas personas se alejan y te dicen que están bien y que no quieren nada de apoyo, pero vuelvo e insisto, el punto es nunca dejarlos solos y entender y comprender por lo que está pasando también, porque muchas veces todos tenemos prejuicios y a pesar de que uno se está deconstruyendo, es como de, ay, bueno, entonces si no quiere hacer nada, pues ni modo y me alejo. No, tienen que estar constantemente preguntándole cómo está, cómo se siente. Ese es el punto de que no se sienta solo. Y la tercera pregunta es, ¿qué puedo hacer yo al respecto con una persona que sé que está mal, pero no quiere ayuda? Parece que es similar, ¿no? Sí. ¿Qué se le recomienda a una persona con ansiedad que está luchando con vivir con una persona que sabes que tiene temas de suicidio? Uy, pues muy complicado, porque obviamente una persona con ansiedad constantemente vive con este miedo de que algo malo va a pasar y luego tener una persona
cercana que se quiere suicidar, pues también es complicado. Creo que aquí lo importante sería, como ya lo mencionamos muchas veces, es ayudarse. O sea, si una persona tiene pensamientos suicidas y yo también tengo un trastorno, creo que muchas veces podemos apoyarnos. ¿Por qué? Porque nos entendemos en lo que estamos pasando psicológicamente, emocionalmente. Entonces, sé que es difícil porque obviamente una persona con ansiedad constantemente tiene pensamientos negativos de cualquier cosa. Entonces, creo que sí es importante que estas dos personas se aliaden, por así decirlo, y que compartan lo que están sintiendo, lo que está pasando por su mente, y creo que esto les puede ayudar bastante a liberar todo lo que traen acá. Bueno, pues muchísimas gracias. Por supuesto que en la coordinación del tronco interdivisional nos interesa mucho que ustedes sepan que hay espacios donde pueden acercarse. No necesariamente el TIT lo puede hacer, pero sí los podemos ayudar a que se acerquen a los mejores y los correspondientes lugares. Como lo vimos el Día de la Violencia de Género, también este asunto de la salud mental, que es fundamental. Pues un aplauso más para las compañeras. Y yo me atrevo a pedir un aplauso para ustedes, porque yo veo algunos rostros que tienen unas emociones importantes, y que bueno, un aplauso igual para ustedes por estar aquí. Y bueno, nada, nos vemos la siguiente semana, y bueno, un abrazo para todas y todos. Gracias. Gracias.